Este episodio de Más Salsa que Podcast es cortesía de Total Pagos. Tu primera experiencia, lo más importante, cuando tú vas a un concierto, es comprar la entrada. Comprar una entrada con tranquilidad, con transparencia, con comodidad, con seguridad y atención al cliente, te garantiza que vas a disfrutar de tu espectáculo. Así que cuando vayas a comprar una entrada de cualquier espectáculo, Total Pagos es el sitio para adquirir tu entrada. Así que nos vemos ya. Oye, ese podcast. Más salsa que podcast. Más salsa. Y bienvenidos a otro capítulo de Más Salsa que Podcast. Nada, primero que nada, dale like antes de que comience el programa, suscríbete, comparte el contenido. Cuando se acabe el programa, déjanos saber qué opinas. Yo siempre estoy pendiente de leerlos y de generar esa conversación que es necesaria y que nada, que tengamos una interacción bien bonita a través de la salsa como siempre. Hoy tenemos un invitado importantísimo, un invitado que me influenció muchísimo desde la parte percutiva, porque yo, como ustedes saben, yo estudié percusión y siempre estudiaba, bueno, ponía los discos de este cantante percusionista que voy a nombrar ahora. Y nada, un excelente cantante con una carrera extraordinaria que marcó un precedente bien importante dentro de la salsa romántica, como lo quieras llamar. Y tenemos nada más y nada menos que al caballete de Luis Enrique. Bienvenido, mi pana. Buen día, hermano. ¿Cómo está todo? Feliz de estar acá contigo. Cuéntame, ¿qué te trae a Puerto Rico? Estamos haciendo promoción para el Choliseo, que es el 2 de mayo, lo cual es un encuentro con el público de Puerto Rico, con mi segunda patria, Puerto Rico, importante para mí. Una enorme responsabilidad llevar este show a cabo, pero hemos preparado un repertorio increíble. Yo creo que la gente verdaderamente va a disfrutar porque que nos permite una puesta en escena como esta, abrir completamente el abanico, ¿no? Y mostrarle a la gente lo que no usualmente haríamos en una fiesta patronal o en un privado o en un festival. Esto es una puesta en escena hecha a la medida para el lugar y para el público que se va a Hay dar. todo un concepto preparado entonces para este concierto. Así es, así es. Mira, yo normalmente cuando tengo las entrevistas o las conversaciones, mejor dicho, yo en vez de programar y ver por dónde me voy a ir, hacer un preguión, yo siempre en la mañana pongo la música del artista y digo, bueno, déjame ver qué me trae, qué recuerdo, como para empezar a entablar esa conversación. Normalmente yo también dejo de escuchar a los artistas por un tiempo porque siento que la música llega a uno cuando tiene que llegar. O sea, trato de no ir en la tendencia de salió un disco nuevo, déjame escucharlo, sino deja que la música llegue Claro. en el momento que tenga que llegar. Esta mañana estaba escuchando tu música y me puse muy sentimental, ¿no? Porque vieron 3 canciones que aparecieron random, pero describieron un poco también un proceso de mi vida. Oh, wow. La primera canción fue Autobiografía. Después escuché Abre tus ojos y después Inocencia. Brother, yo... ¿Alguien te tendió una trampa? Sí, definitivamente el algoritmo dijo como que, ¿sabes qué? Vamos por aquí. Ay, Dios mío, qué fuerte. Y fue fuerte porque mi vida también, mi historia también parte de la migración. Claro. Yo me fui de Venezuela brinqué para Argentina, de Argentina brinqué para los Estados Unidos, para Los Ángeles, de Los Ángeles brinqué para Puerto Rico. Y en ese proceso de migración pasan muchas cosas. Sí. Porque uno termina no sintiéndose, eres como que no soy ni de aquí ni de allá y siempre es un constante empezar, que es complicado. Y lo más difícil, al menos en mi experiencia personal, es que uno aprende a amar en la distancia a alguien que amas desde siempre. Llámese tu padre, tu madre, tu hijo. O sea, uno deja muchas cosas atrás y ese volver a comenzar es difícil. Desde tu experiencia de migrante, ¿cómo hiciste para navegar todas esas nostalgias, todo ese comenzar de cero nuevamente y atreverte a seguir soñando? Sabes que desde mi experiencia, lo primero que tuve que entender o comenzar a entender o aprender a entender. Y desde luego, una vez que lo entendía, aceptarlo, que es la parte más fuerte, es que cuando tú te tienes que ir de tu país, en el caso mío yo tenía 15 años, tampoco entendía muy bien la cosa, ¿sabes? Yo vengo de una familia de artistas y por otro lado de una familia de políticos. Entonces, para mí entender dónde estaba yo en medio de toda esta situación y tener que irme de mi país fue algo muy fuerte. Pero entendí que
cuando tú te tienes que ir de tu país es como llevar una especie de luto perenne. Sí. Es un luto que no se acaba y que tienes que aprender a vivir con él. No quiere decir que no recuerdes tu país ni que sientas las raíces profundas que llevas desde que naciste ahí, pero también que aquello no se vuelva una cruz que te impida seguir adelante. Y como bien lo dijiste, aprender a comenzar una y otra vez. ¿Por qué te digo esto? Porque también me di cuenta que todos los días comenzamos. Total, sí. Cuando tú abres los ojos en la mañana, yo digo que... Un despertar. Sí, para mí todos los días se hace un milagro, porque abro los ojos y digo, bueno, Dios mío, gracias, estoy aquí, gracias por otro día, bendito sea, en tu nombre sigo y abrir brecha como siempre, ¿no? Sí, sí. Pero fue difícil, porque cuando eres joven y no tienes las herramientas suficientes, o sea, no eres un adulto, digamos, 20 y pico de años, que ya has vivido ciertas cosas, que ya has trabajado, que ya has intentado abrirte un camino para ti como individuo, pues es difícil, porque un niño de 15 años todavía sigue siendo un adolescente, no ha pasado muchas cosas en su vida. Dichosamente yo te digo, venía de una familia bien, no era una familia rica, pero era una familia normal, Pero estable. es una salida forzada también de Claro, sacarte una- de tu espacio natural. Exactamente, donde tienes que decirle adiós a todo de una vez. Familia, mi familia, evidentemente cada quien buscó para dónde ir, ¿no? Dichosamente yo me fui con mi hermano menor, pero igual dejar todo aquello que tú sentías que era tuyo y ese, valga la redundancia, sentido de pertenencia, intentar encontrar eso por donde iba transitando, fue algo que me tomó mucho tiempo poder estabilizar en mí, Claro, ¿sabes? la parte emocional, La la par- seguridad sobre todo. Eso, seguridad. Eso que digo en la canción, no soy de aquí ni soy de allá. Mucha gente, por ejemplo, me pregunta, ¿por qué te encantó tanto Puerto Rico? Sencillo, yo tenía más de 10 años de no volver a mi país y no podía volver a mi país. Cuando llego a Puerto Rico, no solamente ya traigo en mí desde muy temprana edad esto de que me encanta la salsa, de que para mí esta era la música que pues yo llevaba en mi corazón, y llegar aquí, insertarme en esta cultura, identificarme con la cultura también fue importante, desde la música sobre todo, ¿no? Y bueno, me encuentro con un hermoso país donde hay mar, montañas, ríos, Estás en donde la casa. comida es exquisita. Yo me siento identificado con todo esto porque es mi país también, ¿no? Y fue ahí donde creo que finalmente comencé de alguna manera a estabilizar mi parte emocional. Seguía haciéndome ruido el hecho de no poder volver a mi país y todo lo demás. Pero Puerto Rico, por ejemplo, me ayudó a no solamente emocionalmente estar estable, sino que me dio la posibilidad de tener una carrera. O sea, de alguna manera sanaste en Puerto Rico. Te sentiste, Sané bueno, muchísimo. realmente yo soy de aquí, me siento como que aquí Claro. puedo comenzar a sentirme en casa. Claro, y yo lo digo abiertamente, o sea, yo estoy hoy y siempre, como se llama a propósito del concierto, como se llama el concierto del Choliseo, hoy y siempre estaría agradecido, por un lado, de haber nacido en el país que nací, de haber nacido en el núcleo familiar que me tocó nacer, de haber aprendido de ahí muchos códigos que tienen que ver con mi formación espiritual y que tienen que ver con mi formación como hombre. Claro. Y sobre todas las cosas con lo que yo tenía que hacer con la música. Así es que estaré siempre agradecido, hoy y siempre, con esa posibilidad. Pero hoy y siempre estaré agradecido con este país que me dio lo que yo soy. Qué bonito. Imagínate, yo me he puesto a pensar, por ejemplo, he hecho ese ejercicio de decir, bueno, ¿y qué hubiese sido si me hubiera quedado, por ejemplo, en Los Ángeles, que fue donde llegué? Bueno, no sé, quizás no hubiese sido el cantante de salsa que soy, quizás hubiese sido otra cosa en la música. Evidentemente iba a haber música, Claro. pero en Puerto Rico se dio todo para mí. Sí, a mí me pasó, es una historia muy similar. Claro. Venir de Los Ángeles, donde una ciudad enorme, Ujú. donde también hay otra musicalidad. Ujú. Y siempre me tocaba como que viajar hacia la costa este, y cada vez que iba para Nueva York o iba para Miami, pues me sentía como que más cercano a casa, pero ya al llegar a Puerto Rico, pues yo dije, coño, ahora sí me siento como que en casa, ahora sí siento que pertenezco a un lugar, y yo creo que eso es importante. Sí. Ahora bien, en este proceso de
de Los Ángeles, que llegas a Los Ángeles, vienes con una formación musical de la percusión. Pero ¿cómo defines en esa etapa de la vida de decir, mira, voy a tocar tumbadora y voy a arrancar con la percusión? Porque, disculpa, porque mucha gente piensa que en Nicaragua no hay Caribe o no es Caribe. Y están Bluefields, que es una zona de la costa, que hay Caribe Sí, también. hay O sea, Caribe. hay una influencia en Nicaragua también del Caribe. Así es. ¿Cómo llega el tambor a tu vida? Llega por parte de mi papá. Mi papá era admirador, seguidor de la música de Cuba. Y de la salsa, por supuesto. Ya con el movimiento de Fania, mi papá se volvió fan de toda esa música. Y él tocaba, no creo que se haya dedicado profesionalmente, pero sí tocaba percusión, tocaba un poco de tumbadora. Y ahí fue que yo dije, a mí me gusta eso, yo quiero hacer eso, ¿no? Pero antes de eso yo había dicho, a los 5 años había dicho, yo voy a ser músico, como lo son mis tíos. Yo quería imitar a mi tío Luis Enrique tocando guitarra, por ejemplo. La percusión llega cuando veo a mi papá y a un amigo de mi papá que era ciego en mi pueblo, que tocaba batería y timbal. Y yo veía a este hombre tocar y yo decía, wow, yo quiero hacer eso, yo quiero aprender a hacer eso. El ritmo, de alguna forma y por alguna razón, fue algo que siempre me llamó la atención. Más allá de la música folclórica de mi país, que evidentemente ya cantaba las canciones de mis tíos y cantaba con mi abuelo paterno, pero la percusión me seguía llamando, ¿no? Y era algo que yo quería aprender a hacer. Claro, en Nicaragua habían percusionistas, pero no habían maestros de percusión. Okay. Y no había una escuela de percusión como tal. Así es que se me hacía muy difícil conseguir información, ir a un lugar a que me dieran clases. Todo fue empíricamente a través de escuchar y escuchar y escuchar. El disco ahí puesto. Imaginarme. No tenía, no tenía un instrumento de percusión, una tumbadora donde podía sentarme a más o menos Sí, pasarle la mano, ¿no? pasarle la mano al tambor, claro. No existía esa posibilidad. Cuando llego a Los Ángeles a vivir con mi mamá, que sí era una salsera a todo meter. Mi mamá, tú la veías bailar y tú pensabas que mi mamá era cubana o puertorriqueña o venezolana. Nunca ibas a pensar que era nicaragüense, porque su forma de bailar, el estilo era más entre estos tres países. Tenía ritmo. Tenía un ritmo espectacular. Entonces, a través de ella, yo comienzo también a escuchar ya más puntualmente los discos de salsa. En Nicaragua yo venía escuchando la radio FM, que era la única radio que ponía todo lo de Fania. Y ahí escuché a Rubén cantando con Rey Barreto, ahí escuché Roberto Roena, todo lo que hacía la Fania, el concierto en vivo en Nueva York de la Fania, etcétera. Todo eso lo escuché en Nicaragua. Pero no fue hasta llegar a Los Ángeles que finalmente pude intentar conseguir un profesor que se sentara a explicarme cómo era que se tocaba una tumbadora, un bongó, un timbal, ¿no? Me tomó mucho tiempo, digamos, ¿no? Hasta los 16, 17 años es que finalmente me siento con alguien a aprender la técnica del tambor, ¿no? Pero eso ya lo traía yo en mí. A querer desarrollarlo y buscar la manera de desarrollarlo fue una decisión propia, ¿sabes? Mientras mis amigos estaban tocando batería y rock y cualquier otra cosa, yo estaba escuchando a la Fania, yo estaba escuchando la Ponceña y a Roena y al Gran Combo, tú sabes, yo andaba en otro lado. ¿Y comienzas profesionalmente como percusionista, como cantante? ¿Cómo configuraste esa dualidad de cantar y tocar? Comienzo como percusionista de salsa, pero cantaba con mi guitarra y escribía canciones que no eran salsa. Algunas cosas folclóricas, algunas cosas pop, si se quiere, pero no me visualizaba puntualmente como un cantante de salsa. Me visualizaba como un percusionista de salsa. ¿Sabes? Mi interés era, por ejemplo, llegar a manejar bien y ser un profesional tocando percusión para poder estar en una orquesta importante. Eso era mi visión en ese momento, ¿no? Y paralelamente iba escribiendo y también indagando curiosamente en otras músicas, música latinoamericana, sobre todo la música de Cuba y Brasil. Te digo, llegar a Estados Unidos me abrió como todo un panorama. Un panorama
musical y... Sí, y de información que yo Claro. no tenía, no conseguía en mi país, ¿no? Y eso me fue alimentando el deseo de encontrar un camino donde pudiera escribir mis canciones, pero quizás también pudiera llevarlas a este ritmo que me encantaba, ¿no? Y cuando se da la posibilidad de la música romántica en la salsa, es cuando yo me encuentro finalmente pudiendo llevar algunas de las canciones que ya tenía, como Amiga, como Compréndelo, como muchas canciones que fueron mis primeras canciones, al ritmo de salsa. Y yo dije, wow, esto es mi identidad. O sea, conseguiste la identidad con el tiempo. Sí. O sea, estuviste en una búsqueda como, bueno, ¿para dónde voy? Voy hacia el pop, voy hacia la Sí. trova, voy hacia Sí. el jazz. Qué interesante. Sí, porque podría haber hecho una canción más de autor, o podría haber hecho, o podría incluso haber tomado un camino más popero, si se quiere. El pop me gustó siempre, era parte de, digamos, de todos los días. Además tenía mucha influencia de música americana en aquel momento, que también estaba descubriendo, que influyó mi forma de escribir, etcétera. Pero la salsa seguía llevándome, ¿sabes? La cuestión de la percusión me seguía llevando para este lado. Y naturalmente, era un proceso totalmente natural, en donde el hecho de poderme haber encontrado con un Miguel Cruz en Los Ángeles, que fue el tipo que se sentó conmigo a enseñarme los primeros ritmos cubanos, y a explicarme un poco de la técnica, ¿no? Claro, sí, la historia también que hay al Exacto, lado, que es porque importante. yo no sabía nada de Claro. eso, ¿no? No sabía la raíz de dónde venía la salsa, por ejemplo, ¿no? Y él fue el que se sentó conmigo y me explicó lo básico. Y de ahí en adelante fue una cuestión mía, empíricamente de nuevo, siguiendo a muchos percusionistas de la época, escuchándolos sobre todo, fue que yo también de alguna manera pude entender bien cómo era, Claro. cómo era el trabajo de la percusión, ¿no? Y bueno, viene, como te digo, esto de la salsa romántica, y es ahí donde se me da la primera oportunidad de Es que, entrar. una cosa importante, recuerdo cuando se ve el disco Mi Mundo, Sí. estás con el Con pelo la largo, cola de caballo. la cola de caballo, que mucha gente dice, el primer cantante de salsa con pelo largo era Mar Anthony. Y yo digo, no. Primero estaba Luis Enrique. Se perdieron mi portada. Sí, ustedes no han visto nada entonces. Pero ese disco para mí es muy interesante porque a pesar de que se graba aquí en Puerto Rico, que la salsa tenía una sonoridad que era Eddie Santiago, Sí. que era Lalo Rodríguez, Frankie Ruiz, Franklin Eddie Ruiz, Santiago. tenía una sonoridad la salsa Sí. acá. Pero tú llegas y ese disco tiene otra sonoridad completamente distinto. Completamente distinto. Entonces, mucha gente decía, bueno, pero este es un trovador que se hizo salsero porque está con una guitarra. Las canciones quizás también eran mucho más poéticas y mucho más abiertas. Y yo siempre tuve la inquietud de... O sea, tener esa inquietud, bueno, o sea, es un salsero, es un trovador que escribe canciones y las acomoda en el tiempo de salsa. Ese proceso creativo... ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo configuras la identidad del disco? Decir, mira, yo quiero que mi disco suene a esto y no suene a lo que un productor venga y diga, no, es que tiene que sonar a Eddie Santiago y de paso estando en Puerto Rico. Sí, y esa fue una pelea constante. Fíjate, has llegado a un punto clave de todo ese proceso, sobre todo en esa primera etapa, en esos primeros 10 años de mi carrera. Fue un proceso casi contracorriente para mí. No quiero decir de pelea, pero de estar en este constante cuestionamiento de por qué yo no hacía la música que supuestamente era lo que pegaba en la radio, ¿no? Y no era una cuestión de rebeldía, ni era una cuestión de querer ser diferente, era una cuestión que naturalmente me nacía de decir, este soy yo, ¿no? ¿Cómo hago para que esto funcione? Bueno, tengo que ver cómo hago para que funcione. Pero partía siempre desde el momento de creación de la canción, aunque no lo hubiese escrito yo. Por ejemplo, canciones como Mi Mundo. Okay. Por ejemplo, Jorge Luis Piloto escribe esa canción cuando estaba muy jovencito. Y él le lleva esta canción a Ángel Carrasco en la disquera. Yo veo el cassette en el buró de Ángel Carrasco, veo el título y veo Jorge Luis Piloto. Ya Jorge Luis Piloto me había dado Amor y Alegría. Okay. Y Tú no le amas, le temes, en el primer disco. En el segundo disco, perdón. Entonces yo le digo a Angelito, oye, ¿qué es eso? Me dice, no, esta canción de Piloto que es media pop, pero dice Piloto que es muy personal, que a él pues no sabe a quién se la podría dar. Le digo, oye, muéstramela. Me muestra la canción y dije, esa canción es para mí.
pero todavía está pero eso puede ir en salsa. ¿Puede ser una salsa eso? Yo le dije, claro, claro que puede ser una salsa. Y es ahí cuando ese ejercicio de ver cómo llevar una canción inédita, no una balada que fue famosa y la llevas a salsa, que fue digamos que era lo que usualmente se hacía. Sí, sí. Eh, Es allí la importancia, disculpa, la importancia de los cantantes mexicanos dentro de la salsa también. Exactamente. Entonces yo pretendía hacer un catálogo de música, un repertorio de música inédita. Buenas canciones, bien arregladas, bien producidas, que iban a tener una característica hecha a la medida, que tenía que ver con el balance entre respetar la canción como tal, no llenar aquello de, porque es salsa, llenar aquello de instrumentación y de cosas innecesarias, sino de respetar la canción como tal. Y desde luego, tener un poco de swing, Claro. y también tener musicalidad. Difícil, es una tarea difícil, porque cuando se habla de música comercial, lo primero que piensa el público en general y la gente en general es algo que sea fácil y repetitivo. Sí, masticable y rápido. Y rápido y repetitivo, que se hace una vez y otra vez hasta que la gente se quede loca con lo que le están diciendo. Pues lo mío no iba por ahí. Lo mío iba desde la música, desde la canción, desde cómo logro que esto comunique algo. Mi intención con la música siempre ha sido eso, dejarle algo a la gente. Así sea una canción de amor. Mira, la canción de Mi Mundo, por ejemplo, para decirte lo importante, para darle la importancia a lo que te estoy diciendo, a mí una persona en México una vez, nunca se me olvidó esta anécdota, una chica esperó hasta el final de una fila como de 40 personas para llegar donde mí y pedirme que le autografiaran una foto y contarme que ella no se quitó la vida por la canción de Mi Mundo. Ahí es donde uno entiende Y yo la profundidad no- donde llega la música. Exacto, yo no primero que no entendía el contexto de aquello, pero luego me echa la historia de que ella había estado 5 años en una relación Tóxica. terrible, abuso verbal y abuso físico. O sea, de verdad que me impresionó tanto que yo no supe qué decirle más que bendita la música, o sea, Sanadora. a Dios gracias que estás bien y qué maravilla, ¿no? Yo incluso no me puedo ni siquiera yo tomar el crédito por eso. Bendita la música que te llegó esa canción en ese momento y que pudo ser tu paño de lágrimas, ¿no? Qué bueno. Y de alguna manera ayudarte a salir de esa situación. Entonces, para mí, lograr que una canción camine, comunique, y si te puede hacer bailar, bendito sea Dios. Hemos cumplido todos Si los están los checkmarks. ingredientes completos. Claro. Claro. Pero no me interesaba sonar a nadie. Con todas las influencias que yo he tenido, desde el maestro Rubén Blades, que para mí fue fundamental. Ahí quería llegar ahorita. Sí, fue fundamental en querer hacer esta música. Y en comprender que la canción como tal puede sobrevivir con baile sin perder su contenido. Sí, yo creo que eso es importante y entiendo que dentro de la salsa también es complejo cuando un cantante escribe, compone y arregla y quiere poner su identidad en la música. Claro. Rubén Blades pasó por muchas situaciones como con Pedro Navaja, con temas que quizás las disqueras decían, mira, pero es que este tema Claro, o mano. es muy social o la Claro. gente lo que le interesa es bailar y defender también una postura de lo que yo quiero comunicar, que es importante también, porque yo entiendo que el artista en general tiene una responsabilidad de comunicar. Así es. De comunicar. Así Y tú es. te enfrentaste a eso también con canciones como Date un Dice a chance. la vida, ¿sabes? Tú tienes canciones Sí. sociales. ¿Cómo manejaste el tema social dentro de la música y la industria sobre todo? Fue también un poco difícil porque, por ejemplo, Date un chance, que la escribió un compatriota del maestro Rubén Blades, mi compadre Omar Alfano. Cuando yo escucho el trocito que tenía escrito mi compadre, que dicho sea de paso, él estaba planeando darle la canción a otra persona. Pero cuando yo escucho el pedacito, tomé la guitarra y le dije, compadre, yo creo que eso que usted me está cantando puede ir por aquí. Y agarré y armonicé un poco la idea que él tenía para la canción. Y le dije, por favor, deme la canción a mí. Yo creo que yo la puedo llevar bien. Y él me decía, yo creo que usted se está equivocando, porque la juventud no va a aceptar que usted le diga
¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ya. Y yo le dije, pero es que yo creo que no le estamos diciendo qué hacer. Estamos contando la historia de alguien que desgraciadamente cayó en esto y está a punto de perder la vida. No le estamos diciendo que no lo hagan, pero sí estamos ya haciendo un llamado a que te puede suceder algo similar a esto si no te detienes a tiempo, ¿no? Entonces, él me dijo, ok, si usted la quiere hacer, la graba. Y claro, grabar una canción en el 1990-91, sí, donde le estamos cantando al amor, sí, donde la estética de la canción y del mundo de la salsa en ese momento es otro, y estamos vendiendo canciones de parejas y de desamor y de todo, ¿no? En cuanto al amor, y yo salgo con algo como Date un Chance, medio trovesco, sí, con un arreglo del maestro Villarini que va acorde a lo que te acabo de decir, a acompañar el texto, a desarrollar el texto. Y un video también. Y un video súper descriptivo. Sí. Que me vetaron ese video hasta que se vieron obligados a tocar, a ponerlo en todos lados. ¿Qué pasó con esa canción? Que se volvió en aquel momento, bueno, aquella canción se volvió viral en aquel momento, sin tener internet ni nada. Esa canción la abrazaron muchos países por el contenido que tenía. Y me demostró una vez más que el poder de la música va más allá de lo que los intereses de alguna multinacional o de alguna disquera o del mercado incluso dicte o sí, crea saber que es lo que puede funcionar allá afuera, ¿no? ¿Crees que ese proceso de migración te sirvió también como para tocar otros temas que quizás otros artistas en la época pues no tocaban? Creo fundamentalmente que, como te dije al comienzo, en mi familia, en mis dos familias, me inculcaron ciertos valores en cuanto al arte de hacer música. Y a mí se me quedó eso desde niño. O sea, mis tíos me decían, no necesariamente es lo que dices, es cómo lo dices también. Es importante saber que hay una responsabilidad enorme porque eso se queda para toda la vida y de aquí para afuera lo que tiene que salir y quedar va a ser representativo de todo lo que tú eres. Sí, es tu legado. Exacto, que tú eres y vas a ser probablemente. Así es que hay que tener cuidado con eso y hay que estar seguro de lo que estás diciendo cuando lo vas a decir a través de una canción. Entonces para mí era, incluso a la hora de coescribir o escribir con alguien, siempre ha sido un reto para mí, porque tampoco quiero detener la inspiración o lo que aquella persona quiere decir, pero sí necesito examinar bien si estamos en la misma página, claro, en el mismo contexto, porque si no, a mí se me hace difícil, por eso cantar a veces cosas que me envían, porque no necesariamente resuena en mí, o no es algo que yo me veo diciendo, aunque esté bien. Y no se trata ni siquiera a veces de estar bien o mal, es el cómo lo dices, es por qué lo dices, cuál es la intención de eso que estás diciendo. Así que por ahí, desde mi familia, diría yo que fue la enseñanza más profunda y certera en cuanto a cómo debería yo enfocar mi música, ¿no? ¿Escribes desde dónde escribes? ¿Desde el dolor y el cúmulo de emociones y de sentimientos de la depresión? ¿O se te da la escritura también en un momento de felicidad? Normalmente el arte siempre surge desde el despecho, desde el drama. ¿Desde dónde escribes? Yo creo que generalmente hablando desde la experiencia. Hay cosas que sí, evidentemente, se pueden desahogar a través de una canción, sobre todo canciones de desamor, canciones de amor, del enamoramiento, de lo que el amor significa en la vida de uno, en la pareja. Pero más recientemente, yo diría desde el 2000 para acá, mi experiencia de vida me ha llevado a querer escribir y manifestar cosas que tienen que ver más con mi parte espiritual y humana, sin caer en ningún tipo de contexto social, político, ni nada por el estilo. Simple y llanamente tener una especie de conversación con el que me va a escuchar y contarle estas cosas, ¿no? Pero desde ahí yo creo que más bien hoy día es de experiencia, cosas que me pasaron, cosas que me sucedieron, cosas que he visto, cosas que sigo experimentando,
cosas que quisiera experimentar y sobre todo cosas que me hacen pensar una y otra vez, analizar ciertas cosas de la vida, las cosas que nos pasan. No hay mejor comida que la experiencia. Sí, señor. O sea, si uno, a veces uno lee, bueno, ojalá yo hubiese sabido esto cuando tenía 20 años. Bueno, desgraciadamente no, porque no había la experiencia, no tenías la experiencia para pensar de esa manera. Pero cuando ya llegas a un momento donde ya tienes 38 años de carrera, ya has caminado bastante, ya has pasado todos los aguaceros y terremotos de la industria, ya te han matado, ya han abierto un hueco en la tierra, te han enterrado y has sobresalido otra vez, has resurgido otra vez. Hermano, esa experiencia es lo que a mí me llama. Claro, es lo que llena. Interesante. ¿Sabes qué? Normalmente en las entrevistas siempre también hablamos desde el lado del éxito, ¿no? ¿Sabes? La gente piensa como que, bueno, qué rápido se llega al éxito. Pero, ¿qué pasa con el fracaso? O sea, ¿qué momentos dentro de tu carrera pues has tenido que enfrentarte al fracaso, a decir, bueno, realmente estoy para esto o debería de parar? Porque entiendo que cuando entras en un ritmo de que pegas una canción, tienes el compromiso de que la próxima canción la superes y si no cumple las expectativas, pues entra quizás un proceso de frustración. ¿Cómo enfrentaste, no sé, el fracaso, las frustraciones? Entonces quiero medir, en ese caso, mido fracaso versus resiliencia. ¿Qué pesa más en la balanza para mí? Haber no acertado. Hay que tener cuidado también cómo uno define el fracaso y cómo también defines la felicidad y cómo más profundamente defines el éxito. ¿Qué es el éxito? Para mí, en el caso de un artista independiente como yo desde el año 2000, para mí es exitoso el hecho de que yo me levante, haga una canción, tenga la posibilidad de grabarla, pero no solo allá, la osadía de lanzarla. Y a la vez saber que eso quizás no va a llegarle a la cantidad de gente que podría llegarle si estuviera con una multinacional, por ejemplo, o con un vaqueo económico importante, porque eso es el éxito que tú y yo conocemos. Claro. Y que mucha gente allá afuera lo mide con una vara un poco más corta, incluso, ¿no? Y yo creo que el éxito para mí es otra cosa. Y lo he aprendido desde que soy independiente, ¿no? Interesante eso, disculpa. Interesante lo que me comentas desde el 2000 que eres independiente. Uh-huh. Me gustaría como que ahondar en eso, porque venías a estar firmado con grandes disqueras, claro, pero asumir esa actitud de decir desde el 2000 soy independiente también es una cierta libertad que tienes con tu música. Pero yo siento que toda la vida fuiste independiente en la manera de cómo tú ejecutas tu música. Dentro de la industria misma. Dentro sí. de la industria misma. Entonces, sí. ¿qué es ser un artista independiente ahora para ti? Es libertad plena de ser y hacer lo que yo crea que mi corazón me está diciendo que necesito en ese momento, ¿no? Antes era un 50 y 50, porque hay una compañía poniendo un dinero e invirtiendo en ti para que tú seas y hagas lo que estás haciendo. Entonces, evidentemente, aunque la gran mayoría de las cosas que yo hice tenían que ver más conmigo que con lo que alguien me decía, al igual tenía que tomarlos en cuenta, no podía descartar todo aquello, ¿no? Y ser independiente te da la libertad plena. Sabes que si fracasas, como bien me lo preguntaste ahora, o si no te va tan bien, o tienes unas expectativas y no se cumplen 100%, pues va en ti. Y es experiencia. Yo he visto el fracaso como la gasolina para la experiencia. ¿No? El fracaso me permite, un momentico, ¿qué fue lo que no hice tan bien? ¿O qué fue lo que me faltó hacer? ¿O qué hice de más? Que no me ha permitido que esto vaya y camine por donde tiene que ir. Y también tomar en cuenta, cuando eres independiente, no puedes ni mínimamente comenzar a pensar que eres capaz de pelear con la industria en sí. Interesante. Esa batalla no la vas a ganar. Entonces yo dejé de pelear la batalla desde que soy independiente.
No me interesan las listas, no me interesan los primeros lugares, no me interesa si soy el mejor artista o el peor artista. Dejé de medirme acorde a lo que los demás piensan y sienten y creen que es la verdad. Yo tengo una verdad y es mi verdad de individuo y artista que soy desde hace 38 años. Y eso es lo único que puedo y debo defender. Más allá de eso no me toca a mí. Qué bueno. Y así vivo más feliz y vivo más en paz conmigo, claro. más tranquilo, hago los proyectos que puedo hacer. Soy capaz de meterme en el 2019 a hacer un proyecto basado en música folclórica venezolana, escribiendo canciones para eso con C4 Trío, que si le hubiese llevado eso a una compañía disquera, me hubieran dicho, ahora sí te volviste loco, hermano, ¿qué te pasa? pero tú estás loco, ¿qué te pasa? ¿No? No, ¿sabes qué? Yo creo que nosotros venimos a este mundo a cumplir con nosotros y a navegar la ola, el tsunami de la mejor manera posible. Puerto Rico y Venezuela son dos países importantes para tu carrera y tu vida personal. Indudablemente. ¿Cómo llegas a Venezuela? ¿Y cómo se hace relación con Venezuela? Fíjate qué cosa más loca. Con Puerto Rico tuve la conexión desde muy niño por la salsa. O sea, yo me imaginaba cosas de Puerto Rico cuando era niño, ¿no? ¿Cómo será la isla? ¿Cómo será ver a la Ponceña en vivo? ¿Cómo será ver a Rowena metiendo un solo de bongo como lo que él hace, ¿no? Bailando. ¿Cómo se sentirá eso? Yo me hacía mis películas en mi cabeza de cómo era eso, ¿no? Claro. Y con Venezuela me pasó lo mismo, pero ya estando en Estados Unidos, cuando ya comienzo a conocer más de la música venezolana. Y sobre todo cuando conecté por primera vez con el sonido que para mí representó a Venezuela siempre, que fue la voz del maestro Oscar de León. Cuando yo comienzo a seguir todo lo que Oscar de León hacía, también comienzo a encontrar un poco de lo que a mí me gustaba dentro de su música, ¿no? Y que era otro tipo de salsa. Tenía otra intención, ya era un instrumentista, cantante y excelente bailador y con una imagen impecable, haciendo esto que a mí me encanta. Y yo decía, wow, qué increíble esto, ¿no? Yo nunca había visto eso. Y comienzo a conectar a través de la música de Oscar con otra música de Venezuela, después con Guaco, que descubro a Guaco y a eso me voló la cabeza. O sea, ya cuando yo escuché a Guaco, yo dije, ok, sí se puede hacer una fusión de música que mueva el esqueleto de la gente, que mueva el corazón, pero que también tenga una raíz profunda folclórica. En el caso de Venezuela, de ese sector de Maracaibo y del Zulia, ¿no? Hay una sonoridad, hay una musicalidad increíble. Muy particular. En Barquisimeto también hay una música exactamente. bien hermosa. Entonces, yo dije, wow, qué increíble esto, ¿no? Qué bonito que se pueda lograr esto. Yo veía esto como una conexión con la cultura de estos países y como una cultura que a mí, por alguna razón, me llenaba profundamente. Y qué mejor manera de llegar a Venezuela que apadrinado por Oscar de León a un primer concierto en el Poliedro. Wow, arrancaste con el pie arriba. Apadrinado por él. Pero mira la historia con Oscar, qué increíble fue. Resulta que yo estaba tocando en Miami con muchos grupos de percusión, de salsa y de jazz. Tocaba con Néstor Torres, tocaba con un montón de gente en Miami, percusión, mi amigo Rafael Solano y yo. Y un día, el Chino Núñez, que andaba tocando timbal con Oscar de León, con una banda de Nueva York, me llama y me dice, oye Luis, uno de los músicos tuvo que regresarse a Nueva York por un problema y el show es hoy, pero yo no entiendo qué me está diciendo. Y me dice, no, pero el show es con Oscar de León. Y yo le digo, ok. Me dice, ¿tú crees que tú puedas venir y resolver este problema? Y yo le dije, claro,
claro. Si algo he tenido yo, hermano, es que he sido un atrevido y un osado toda mi vida. El Y yo tren dije, pasa una vez nada más, hay que montarse. tú sabes, yo dije, bueno, ¿qué posibilidades? Primero que todo, me dice, pero no hay ensayo. Le dije, no, no te preocupes. Vamos para encima. Yo me sé todo lo de Oscar. ¿Qué vamos a tocar? Y me envió más o menos un listado de cosas. Fui para allá y comienzo a hacer el trabajo. Me subo, toqué tumbadora. Y había una canción de Oscar que yo creo que era Hechicera, si no me equivoco. Que había un solo de conga. Y hago el solo de conga y demás. Además, el único que me conocía en la orquesta era el Chino. Todos los demás eran músicos de Nueva York, súper reconocidos y súper probados y súper profesionales. Y todos le preguntaban al Chino, ¿pero quién es este tipo? ¿No salió? ¿Este es el chamaco este? No, un muchacho nicaragüense que yo lo conocí aquí, que cantaba con una orquesta que vino de Los Ángeles y demás. Y luego, en el camerino, el manager de Oscar se da cuenta que hay mucha gente que está entrando a tomarse fotos conmigo. Y entonces decía, ¿pero quién es este tipo? Claro, a mí la gente me conocía de todas las orquestas donde yo tocaba en Miami. Y me dice Oscar, haga muchacho, ¿dónde tú eres? ¿De qué parte de Cuba tú eres? No, yo no soy de Cuba. Ah, pues eres boricua entonces. No, no soy boricua. Bueno, dominicano no eres, ¿verdad? Entonces, no, tampoco soy dominicano. Y le digo, yo soy nicaragüense. Oscar me dice, ¿Nicaragua? ¿Ni qué? ¿Pero cómo que Nicaragua? Digo, ¿cómo así? Le dije, ¿así? Es más, le dije, yo te iba a ver al Hollywood Palladium en Los Ángeles cuando Luisito Quintero estaba tocando bongo contigo. Wow. Y te iba a ver porque el sonido del bongo de Luisito Quintero es el sonido de bongo que yo quería emular, imitar. Y para mí Luisito Quintero es uno de los músicos Seguro. percusionistas venezolanos que para mí fue una gran influencia, con quien tengo una profunda amistad y a quien siempre he admirado y querido mucho. Qué bonito escuchar eso. Sí, y entonces Oscar se quedó sorprendido, ¿no? Y me dice, wow, pero bueno, es que me estoy dando cuenta que la gente se toma. No, le digo, es porque yo toco en Miami con mucha gente y me conocen y eso, y me se han sorprendido que estoy aquí tocando contigo. Y dice, bueno, ok. Y viene el manager de Oscar y me dice, oye, ¿y tú no has pensado la posibilidad de no sé, de tocar fuera de aquí en Miami con una orquesta, por ejemplo, con nosotros, esto y demás? Por ejemplo, tocar con nosotros. Y yo le digo, no puedo viajar y tampoco me puedo ir porque estoy haciendo un proyecto. Me dice, sí, ¿de qué proyecto de qué? El Latin Jazz y eso. Le digo, no, es que yo canto. No me digas que tú cantas. Sí, yo canto y escribo canciones y eso, y estoy haciendo mi primer demo que está a punto de ser firmado y pues no me puedo quitar de eso. Ya lo comencé y Estás defendiendo lo tuyo también. sí, y creo que bueno, yo le agradezco mucho esto y lo otro, pero bueno, no puedo por ningún lado. ¿Quién me iba a decir a mí que cuando sale este disco, Amor y Alegría, lo escuchan, se escuchó muchísimo en Venezuela, pegó en Venezuela, y que mi padrino iba a ser el maestro Oscar de León y su manager en aquel momento. Osvaldo Aponte. Con Osvaldo Aponte, así mismo. Con Ponte nos llamó y nos dijo, oye Luis, qué increíble, mano, después de haberte visto con nosotros allá tocando, que ahora estés haciendo lo tuyo. Vamos a meterle mano a esto. Y hicimos el poliedro. Qué bueno. Imagínate qué mejor. Creo que eran las giras Pexi o Cónsul. No, la Cónsul fue después. Fue después. Que la hicimos con Guaco. Con Guaco, claro. Pero él me llevó, y fíjate que yo creo que en realidad ellos tomaron la decisión de llevarme porque el disco estaba tan pegado. Sí. Y nadie me había llamado para llevarme a Venezuela hasta ese momento. Así es que ellos fueron los que, como te digo, me abrieron la puerta y me apadrinaron, ¿no? Mira, bonito porque tú eres un referente bien importantísimo en la historia de la música venezolana, definitivamente. No solamente por lo que has hecho musicalmente, sino creo que con el tiempo se fue estableciendo una relación que quizás comenzó con Oscar de León. Sí. Pasó con Guaco, bueno, obviamente toda la musicalidad de Guaco, el disco Archipiélago, o sea, Guaco siempre ha estado muy volado conceptualmente. Y llega ese cuatro trío también. También entra en otro contexto, social, político, pero es una relación que ha venido creciendo. Sí. Y eso me parece bien bonito porque cuando un artista cruza la música y se conecta con la cultura, con la gente, pues se establece una relación
bien bonita. ¿Hay planes a futuro, no sé, de hacer algo con Oscar o de hacer un disco con la música afro-venezolana, por ejemplo? Hermano, hay tantas cosas que lo que no nos basta es tiempo, no nos sobra tiempo para tantas cosas. Y fíjate, lo de C4, a quienes también admiro y quiero profundamente, sigo trabajando con ellos. Hicimos Aguacero, por supuesto, que fue el tema que el año pasado nos ganamos un Grammy como una composición entre Fernando Osorio, que también es venezolano. También, claro. Ronald Padilla, el bajista de C4 y productor de C4, y este servidor. Sigo haciendo... el camino con C4 es ilimitado. ¿Por qué es ilimitado? Bueno, porque la música misma lo permite. Y la creatividad también. Entonces, por ahí hay un montón de cosas que yo quiero hacer todavía con C4. Latin Jazz. También. ¿Quieres meter mano otra vez a la percusión? Tendría que volverme a sentar a tocar, lo cual no he hecho hace muchos años. Eso no se olvida. Eso me dice Luisito Eso Quintero. eso está ahí. Toca yo, de ese cosa, eso está ahí. Desempolve esa vaina y vamos a darle. Pero bueno, yo le tengo tanto respeto a eso. Para mí, cuando yo veo un tambor, es casi como hacer reverencia ante eso. Para mí eso es sagrado y eso hay que tenerle mucho respeto. Pero sí hay muchos proyectos, hay cosas que están allá afuera que me encantaría hacer. La música folclórica venezolana es tan increíblemente diversa. Hay tanto ahí para estudiar, para indagar, para combinar, para fusionar, que ese mundo me llena mucho de emoción, ¿sabes? Y te hablaba también de mi amigo y colega, productor, compositor, gran arreglista, maestro, Gonzalo Grau, Por favor, con quien vengo trabajando ya hace un par de años, haciendo cosas muy interesantes que van a ir escuchando. Bueno, hay algo, el último sencillo que acabo de sacar es arreglado por él. Ah, mira, qué bueno. Dando y Dando se llama. Qué bueno. Que ya está en YouTube, ya pueden ir a verlo. De una, vaya. Entonces hay mucho por hacer todavía. Hay mucha música que dichosamente hoy tengo la libertad de poder lograr y llevar a cabo y hacer proyectos que me llenen mucho de ganas de seguir creando. Y Venezuela no está fuera de eso, como tampoco lo está Puerto Rico. Claro, o sea, claro. son los dos países. Y ojo, si mis influencias van desde la parte primero de la salsa puertorriqueña, puntualmente, de la salsa que se hacía en Nueva York y se hace en Nueva York, también paralelamente a eso fui descubriendo que música brasileña y la música de Cuba. Que eso fue alimento para el alma y para mi espíritu y para entender la raíz de muchas cosas. Sí, no, imagínate, Chico Buarque, Galacosta, De Yavan, o sea, la Todo música ya eso. brasileña, por favor. Y para mí uno de ellos, probablemente el que me influenció más, fue Iván Lins. Iván Lins, por favor. La maestría de ese señor, además que después lo conocí, es una persona increíble. Es otro universo eso, ¿sabes? Tú sabes que yo hace 2 programas atrás conversaba con Tito Rivera, un escritor de acá, amante de la salsa, por cierto. Entramos en una polémica. Yo le decía, yo creo que el pop, de alguna manera, en cierto momento de la historia de la salsa, adormeció un poco la salsa. Bueno, se generó todo un debate, bueno, pero porque tú dices eso, si los géneros aportaron a la salsa. Yo digo, sí, pero bueno, es mi opinión, pero entiendo también que en la época del 2000, quizás cuando estaba Ricky Martin, Shakira, o sea, la salsa siempre ha sufrido como que varios golpes. En los 80 llegó el merengue, se apoderó el mercado, la salsa te tuvo que retraer un poco. Sí. Vuelve la salsa romántica, volvemos a poner la salsa tú sabes, en el gusto popular. Sí. Creo que en esa época, en los 2000, pasa lo mismo, entra el pop con mucha fuerza y las disqueras empiezan a decir, bueno, todo aquel que cantaba salsa ahora vamos a hacer pop, porque es lo que dicta el mercado. Y yo dije, bueno, quizás el pop adormeció un poquito la salsa. Y me pusieron como ejemplo un comentario, ¿y dónde deja a Luis Enrique? Y yo me dije, bueno, ok, chévere, está bueno el planteamiento. Pero lo interesante de Luis Enrique es que Luis Enrique no pescó en un río revuelto. Luis Enrique tiene una sonoridad musical que va de la música brasileña, que va de la música R&B, que va del soul, que va de la música latinoamericana. O sea, tú tienes un cúmulo de
Sí, yo soy un de, montón de de cosas. influencia. Indudablemente. Entonces yo dije, bueno, Luis Enrique mezcló o utilizó elementos del pop dentro de la salsa, pero hay una esencia de la salsa. Ujú. ¿Tú crees que el pop en cierto momento ayudó a la salsa o lo que hizo fue adormecer un poco también el punch, el punch de la salsa? Yo creo que quizás el pop, acuérdate que muchas de las canciones de salsa, escritas por mi compadre Omar Alfano, incluso por el maestro Jorge Luis Pilotro y por otros compositores, no necesariamente eran escritas en formato de salsa. Seguían siendo canciones pop. Entonces ya por ahí la raíz del asunto viene un poco arraigada a ese estilo de música. Ok. Pues son canciones suaves, melodías que no necesariamente eran melodías típicamente salseras, sino que obedecían más a una estética pop, si se quiere, de canción pop. Entonces por ahí ya tienes que suavizó un poco la forma de hacerse la música. Claro, no puedes comparar Los Unicornios de Jerry Rivera con Quítate tú pa' ponerme yo. Pero donde yo creo que puede haber un problema a la hora de hacer la música es cuando la persona que la está haciendo no sabe de aquello. Exactamente. Y entonces es ahí cuando los que sí comimos de eso y sí estudiamos eso y sí escuchamos eso una y otra vez incansablemente, pues toda esa información se te queda. Claro. Y si eres músico más, en mi caso, que siempre he sido un curioso de ver qué puedo entender de la música de ciertas regiones y cómo me gustaría quizás entrar ahí y dejar algo, eso te hace abrir un poco más el espectro de tu conocimiento y de lo que estás sintiendo en el ejercicio este de cómo vas a hacer tu música. Por eso es que mi música, había gente que decía, y lo siguen diciendo todas, no, Luis Enrique no es salsero. Ok, pero yo hago mi salsa. No, quizás no voy a ser salsero en el concepto que para ti es ser salsero. Como hay gente que dice, no, el tipo que no improvisa no es salsero. No necesariamente. Eso es como que dijeras que un timbalero que no improvisa no es timbalero de salsa. Y hay muchos timbaleros que no improvisan tanto. Sí, es correcto. Y hay muchos Y tumbadores tiene un que, acompañamiento. pero cabrón. acompañan, mi hermano, Sí, que sí. usted siente que eso Sí, camina sí. como tiene que caminar. Igual que un tumbador, hay congueros que no son audaces a la hora de improvisar, pero la marcha, mi hermano, Sí, el mazacote ahí el trancado. mazacote que tiene que ir para acompañar una canción y una obra está. ¿Qué es lo que tú necesitas? Ahora, que tengas la posibilidad de improvisar, bendito sea, hermano. O sea, tienes casi todos los Sí, es un checkmarks. plus más ahí. ¿Sabes? Como hay salseros que no bailan. ¿Eso los hace más o menos salseros? Bueno, no sé, depende del gusto. Con que el cristal es con que se mire también. Exactamente. Entonces hay muchas maneras de decir si algo es o no es. Lo que a mí más me importa es, ¿conecto con lo que hice? La canción Date un Chance conectó con algo, dejó algo, sirvió para algo. La canción Tú no le amas, le temes, que es una canción que en aquel momento quizás la gente no lo pensó de esa manera, pero está hablando del abuso contra la mujer. Totalmente. ¿Conectó o no conectó? ¿Dejó algo? El maestro Jorge Luis Piloto, cuando escribió eso, quiso decir algo con eso. ¿Cuál era la intención? O sea, eso es lo que a mí me importa más. Porque al final, eso es lo que uno trata de hacer con la música, conectar. Conectar, claro. Hay que conectar. Más allá de que muevas o no el esqueleto, más allá de que tú digas que armónicamente es riquísima o que si la estructura es innovadora, o qué sé yo. A las cosas no hay que ponerle tantos peros. Sí hay que saber qué tiene o no calidad. Y eso es evidente. Incluso yo me atrevería a decir que la industria se ha encargado de hacerte querer pensar que la gente no sabe y que la gente no se da cuenta. La gente sí se da cuenta. La gente sabe escoger. Y eso te das cuenta más hoy día en los playlists. Con la cuestión esta de los playlists, que ya tienes la posibilidad de escuchar lo que a ti te dé la gana escuchar. Que está escuchando la gente. Cuando tú ves que alguien responde a una, por ejemplo, te acabo de decir Dando y Dando, de un artista independiente que no tiene un budget enorme para meter en YouTube, que tenga 1 millón y pico, 2 millones y pico de esa canción de vistas en YouTube. Oye, mi hermano, o sea, algo tiene que haber pasado con la canción que ha llevado a que
esa cantidad de gente pase por ahí, deje su comentario y hablen de lo que estamos haciendo. Entonces, eso es lo que a mí me interesa. Sí, yo creo que reafirmando un poco la identidad tuya como artista también en el disco Ciclos, donde está Alma Rosa. Creo que es el No, disco- Evolución es donde está Evolución, Alma Rosa. perdón. Sí. Ahí hay un coqueteo con la timba. Recuerdo que en ese tiempo Totalmente. estaba entrando la timba. Totalmente. Y hay una cosa bien interesante en la timba. La timba creo que es la evolución del son cubano, es mi opinión personal. Totalmente. Donde los músicos pues tienen una mayor libertad a la hora de componer, a la hora de construir los metales, la percusión. Es como que mucho más libre, ¿no? Y es más agresivo. Y es todo. más agresivo. Más agresivo. Y la salsa, pues, tiene un patrón también. Sí. Tiene no un límite, pero tiene un patrón musical y una manera de tocarla. En ese disco tú te aventuras bastante en la timba. Y yo escuchaba, me acuerdo de los cortes de percusión y decía, Sí. bueno, aquí se está gozando. Sí. ¿Cómo ves la timba en comparación con la salsa? ¿Y por qué la timba quizás no ha logrado ese mainstream de ser la timba al mainstream de la música? Por su característica de fuerza, quizás. La radio siempre ha sido un poco clásica, ¿no? Sin embargo, en Miami hoy día tocan más. Hay radios que se han volcado a tocar más cosas urbanas mezcladas con timba en la radio. Pero déjame decirte algo. La timba tiene una musicalidad enorme. Totalmente. ¿Por qué? Porque está hecha con más libertad. No están apelando o queriendo llegarle nada más a un solo mercado que les está diciendo qué es lo que deben y no hacer. Eso puede ir en pro y en contra. Sin embargo, ¿por qué la timba se ha metido en Europa? Buen punto. ¿Y por qué la timba hoy es la música de la juventud que hace música, entre comillas, de salsa en Perú, por ejemplo? Sí, señor. Hay bandas de timba en Perú que Increíble. tú vas a decir, wow, esta gente son de Cuba, ¿dónde son Sí. esta gente? Right? So, de nuevo, la música conecta y esa música tiene una profundidad, tiene una intención. ¿Cómo se hace? Los códigos de esa música no son iguales a los códigos de la música de salsa, pero tampoco son los códigos de la música de salsa que se hace en Nueva York. Cada una tiene su propia esencia cosa, y su identidad, claro. su propia identidad y su propia intención y un deseo de quererte transmitir algo. La timba es energía. Punto y se acabó. La Tú timba- grabaste la percusión en ese Evolución disco, y en Transparente grabé percusión. Y, Sí. y en ese momento estabas como independiente. ¿Sentiste con la timba esa libertad de Wow. decir, mira, sabes que aquí voy a... Ese disco, yo dije, era un joint venture con la disquera, con Warner en aquel momento. Y yo le expliqué a la gente, yo voy a hacer esto. O sea, como esto es 50 y 50, ustedes no me pueden decir a mí qué o no hacer. Yo voy a hacer lo que yo creo que debo hacer, tomando en cuenta la influencia que ha tenido la música de Cuba en mí y cómo yo admiro a tantos músicos cubanos. Alain Pérez, Alexander de No, pero Primera, vamos a ir más y para, atrás. para atrás también, obviamente. O sea, Bambán, Afro-Cuba, Dandén, ¿sabe? Iraquere, por favor. O sea, todo lo que yo escuché. Entonces, pero en ese momento específicamente, además estaba trabajando con Omar Hernández, que es un bajista cubano, con quien nos dimos a la tarea de fusionar timba con un poco de R&B y salsa. Y rap ese era nuestro también. intento. Sí, Cuando piensas que la música urbana está haciendo salsa ahorita, por favor, ya tú tenías rato... estábamos haciéndolo ya. Sí. Entonces, ese era mi deseo, dejar una obra que partiera desde el interés de hacer una fusión entre estas cosas, en vez de intentar ser puntual en qué es lo que los separa, no. Yo quería ser puntual en qué es lo que nos une como música, al fin. Cómo tú puedes combinar la timba con esto y lo otro, y la salsa con esto y lo otro, ¿no? Esa era mi intención, y lo logramos en ese disco. Lo cual, dentro de la industria per se, como radio, era bastante difícil que tocaran canciones de ahí. Tocaron creo que una o dos, si no me equivoco. Creo que tocaron Qué sé yo, y creo que alguien me dijo que tocaron Plantar Bandera y Alma Rosa. Alma Rosa en Venezuela fue un palo. Sí, eso fue para mí un indicio de que sí existía la posibilidad de seguir ese camino. Cuando hicimos Transparente nos abrimos un poquito más, un disco diferente, Sí. pero también era mi propósito
que fuera diferente. A mí nunca me ha gustado intentar repetir algo. Más bien me gusta es retarme a ver qué más puedo hacer. Para mí es un constante aprendizaje cada vez que voy a hacer un disco y cada vez que me planteo que voy a hacer un proyecto o una canción nueva. Porque si no, no me sirve de nada. No siento que estoy caminando y evolucionando y aprendiendo una vez más y más de lo que vine a hacer a este mundo, que es música. Cuando estamos ya como medio cerrando, que nada lástima, provoca hablar contigo aquí 2 horas más. Cuando llegas a Puerto Rico, encontraste, a ver, cuando uno emigra, o sea, normalmente el trabajo de uno es, bueno, o sea, voy a limpiar aquí, que obviamente el trabajo dignifica, sea cual sea. Indudablemente. Me toca lavar los platos, pero tú tenías un propósito de hacer música. Obviamente cuando se habla de las artes, Sí. de ser cineasta, en mi caso, de hacer música, pues obviamente quizás la competencia es un poco más fuerte, porque son personas que están buscando alcanzar un sueño que todo el mundo lo está buscando. Claro. Esa etapa en Puerto Rico fue difícil. Bueno, ¿y qué hace este nicaragüense aquí tocando salsa? Pero si, ¿de dónde saliste tú? Primero estoy yo aquí. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, fue difícil. Primero porque siendo extranjero, tú estás intentando, en la medida de lo posible, no... ¿cómo te explico? No hacer sentir mal a nadie, claro, de que tú has llegado aquí y que estás intentando crear un nombre, hacer una carrera, ¿no? Pero yo lo digo jocosamente, blanquito nicaragüense, toca percusión y hace salsa. Wow, eso no hace cheque en ningún sitio. Y es como que, ¿de dónde salió este tipo ahora, no? Y además de eso, la estética era diferente. Yo andaba buscando, mi hermano, buscando quién era yo, por qué hacía esto, cuál era mi motivación, mi identidad, ¿no? Mi identidad se vio quebrantada desde el momento de que me voy de mi país y tengo que comenzar a intentar insertarme en diferentes tipos de gente, ¿no? Entonces, sí se me hizo difícil, pero creo profundamente en que el talento y la honestidad a la hora de hacer lo que he hecho fue lo que me dio la posibilidad de sembrar semillas fértiles en terreno fértil, en el corazón de la gente de Puerto Rico, que me abrazaron y me adoptaron. Hay mucha gente que hasta el día de hoy piensan que yo soy de aquí. Yo pensaba que tú eras boricua. Claro. Y viví 6 años aquí. Me conozco la isla de cabo a rabo. Me conozco más la isla que lo que conozco mi país. Así es que, de que fue difícil, claro que fue difícil, pero también era un reto personal probarme a mí mismo de que sí podía. Seguro. Que un chamaco que llegó a Estados Unidos a la fuerza, que vivió solo, que pasó las de Caín en Estados Unidos, que empezó 2 y 3 veces hasta llegar a Puerto Rico, y que si yo ya había podido con ser indocumentado 10 años en Estados Unidos, ¿cómo yo no iba a poder otra vez, comenzando de nuevo en Puerto Rico? Entonces, este concierto es un agradecimiento a Puerto Rico y a todo lo que te aportó en tu carrera y lo que hizo de ti. Indudablemente, hermano. Hoy y siempre yo estaré totalmente agradecido, profundamente, hasta el día que cierre los ojos y que Dios me quiera llevar, con el cariño, el abrazo, con haber avalado mi carrera y mi talento con este país. Qué bonito. Estaría eternamente agradecido por eso. Qué bonito escuchar esto. Cerramos con esto. Bueno, antes de cerrar, tenemos nuestro primer patrocinante que se llama Total Pagos. Es una compañía nueva en Venezuela. Agua. Así que cuando vayas a Venezuela y tengas tu primer concierto, tiene que ser Total Pago quien venda tus entradas. Y eso viene ya mismo. Eso cuidado. viene, mira, qué bueno. Bueno, no, es que eso tiene que venir, a juro. Esto tiene que... Aguacero, Dios mío. Mira, Total Pagos, cuando quieras comprar tu entrada, te brindan seguridad, confianza y sobre todo que tiene algo bien interesante, que es un sistema como que virtual, que te metes, por ejemplo, en el Teatro Teresa Carreño y buscas el asiento donde tú quieres estar
y te da como una panorámica de cómo vas a ver la tarima, tu cantante favorito, tu orquesta. Entonces, nada, suscríbanse a su canal y estén pendientes de estos panas que están haciendo un trabajo bien bonito y con mucha confianza, seguridad y sobre todo una buena atención a nosotros los salseros y amantes de la salsa. Tus 5 discos de cabecera o artistas. Qué malo tú eres. Rubén Blades. Sí, nos faltó hablar de Metiendo Rubén mano, metiendo Ok. mano. Por supuesto, fue el disco que a mí me agarró y me voló la cabeza. Y bueno, Siembra y todo lo demás. Pero el primer disco, uno de los primeros discos de Rubén con Willy Colón fue ese disco y para mí indiscutiblemente fue algo. Hay un disco de un cantante canadiense, perdón, no americano, que se llama Gino Vanelli. Yo he tenido mucha influencia de mucha música, pero te hablo de discos puntuales. Este disco se llama Brother to Brother. Ese disco a mí me voló la cabeza y me puso a pensar también de cómo podía yo de alguna forma integrar cosas que escuchaba dentro de esa música, ¿no? Un disco de, ay Dios mío, el de La Ponceña donde está Jan Becker. Ok, bueno. Para mí, escuchar ese disco, la maestría de esos arreglos, Sí, Papo Luca, por favor. impecable, Pequeño Johnny en la tumbadora, Sí. Me voló la cabeza eso también. Llevas 2, 3, ya 3. Tres. Hay un disco también que en high school para mí fue fundamental al estar en la escuela y en el coro de la escuela, un disco de James Taylor, donde está Don't Let Me Be Lonely Tonight. No me acuerdo ahora mismo cómo se llama el disco. Pero ese disco para mí fue fundamental e importante a la hora de tocar guitarra y componer canciones, ¿no? ¿Y cuál podría ser un quinto disco? Un disco de Earth, Wind & Fire, el disco blanco de Earth, Wind & Fire, donde está Reasons. Ok. Un disco importante para mí. Me abrió todo el espectro de lo que es la música R&B y la música soul americana. Ese disco para mí es un disco de cabecera. Interesante selección. No te voy a hablar de Brasil porque ahí nos vamos a meter en No, ahí un vamos a mundo. meter Y una de sola. Cuba tampoco. Y tus 5 salseros románticos, ¿a quiénes tú pondrías en esa lista de los salseros románticos? De los salseros románticos, Sí. wow. Mira, para mí, Frankie Ruiz tenía una voz espectacular y un estilo muy de él a la hora de interpretar. Para mí, Frankie era un tipo letal. Obviamente, Gilbertito Santa Rosa, el caballero de la salsa, para mí él es un maestro en esto, ¿no? ¿Quién más podría ser? Lalo, indudablemente. Claro. Lalo cantó muchas cosas, no solo en la salsa romántica, sino previo a Sí, eso. con Palmieri. Con hizo unas cosas todo el increíbles. trabajo de Palmieri es impecable, ese trabajo. ¿De qué más te puedo decir de la música romántica? Hubo cosas también de discos de Tony Vega que a mí me encantaron. Su forma de interpretar la música romántica dentro de la salsa y viniendo de la música de salsa dura, ¿no? Tony también fue alguien a quien a mí me gustó muchísimo en su momento. ¿Quién más podría ser? De nuestra época. Falta uno. No, y Tito Nieves. Tito Nieves. Cuando yo escuché a Tito cantando canciones románticas y canciones en inglés, brutal. Pero ¿sabes qué? Por eso te decía que es injusto, porque todo el trabajo de Noche Caliente fue lo que a mí también me aportó mucho a querer hacer canciones románticas en salsa. Todo lo que cantó Meñique, Tito Allen, sí. ¿cómo se llama? Rey de la Paz. Rey de la Paz, claro. Todo eso influyó muchísimo en mi historia, ¿no? Buenísimo. Mira, Luis, no te quito más tiempo. Mi pana, súper agradecido Igual, hermano. por este momento. Espero que nada. He disfrutado mucho igual. Ya, no, yo también. Esta es tu casa, bro. Después me toca a mí entrevistarte a ti. Mira, este es tu caso, brother. La Gracias, verdad que hermano. conecto mucho con tu historia de vida porque se parece muchísimo a ciertas cosas que me han tocado vivir. Claro, men. Entiendo todo lo que es el proceso migratorio para todos los latinos que nos están viendo en este momento. Creo que en estos momentos es un mensaje de fe, de esperanza, de no quitarse, Amén. de seguir luchando por las cosas que uno cree y apoya. Amén. Y Luis Enrique es un ejemplo de que las cosas se logran con esfuerzo y nada, un mensaje enorme para todos ustedes. Y con compromiso. Y con compromiso, El exactamente. compromiso es importante. Puedes tener todo el talento del mundo, pero no tienes
compromiso, no logras absolutamente nada. Ha llegado a la Isla del Encanto. Sí. Ha llegado a la Isla del Encanto. Este es el paraíso, mano. La gente aquí es una gente increíble. Y si uno logra ganarse el cariño de este pueblo, Sí. tienes cariño para mucho tiempo. Mira, yo abro la ventana de mi casa y respiro y Amén. siento que estoy en Venezuela. Así es mismo. La brisa me lleva y me trae siempre. Así mismo, papá, así mismo. Mira, bueno, nos vemos en el próximo programa. Acuérdense, el 2 de mayo Sí, señor. en el Choliseo, casi nada. Choliseo. En el Vamos para Choliseo. allá. Luis Enrique, yo voy a estar ahí en la primera fila y tú también guau. vas a estar ahí. Así que nada, nos vemos en una próxima oportunidad. Sí, Despídete, señor. las cámaras son tuyas. Mi Luis. gente, gracias. Un beso y un abrazo. Dios me lo bendiga. 2 de mayo es nuestra cita en el Choliseo, en el Coliseo de Puerto Rico. Mucha música para recordar y mucha música para seguir moviéndonos el corazón y los pies.